Buenas tardes, iniciamos con el segundo programa. Ayer tuvimos fallas técnicas y pues se pospuso para ahora. Pues la idea es ya darle continuidad a los 16 programas. Espero la mayoría haya visto el primer programa, que son programas que llevan secuencia. Vamos a ir subiendo de nivel la información, y es muy necesario que se hayan entendido primero la parte de los primeros programas. Entonces, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en su casa, nuestra casa, para poder hacer lo que pues Dios nos manda hacer, que es predicar su palabra. Y como bien saben, esta serie de programas el tema principal es identificar los tiempos que estamos viviendo, y que esta confusión, que malamente no nomás es entre los incrédulos o entre los que no están cerca de Dios, sino también en la misma iglesia hay mucha confusión. Entonces, por eso es el tema del programa de hoy. No pasa nada sin el permiso de Dios. Todo hijo de Dios, todo cristiano debe estar claro con estos tiempos, que nada pasa sin el permiso de Dios, y precisamente es lo que vamos a demostrar hoy en este programa. Entonces, gracias por acompañarlos, y cedo la palabra a mi esposa para que la bienvenida y ya empezar de inmediato. Pues como dice Vicente, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Ojalá este tema sea de bendición para sus vidas, de la misma manera que es de bendición en la vida de nosotros, y que podamos vivir en esa confianza de que nada de lo que sucede ni de lo que va a suceder está saliéndose del control del Señor, que Él tiene el poder y Él tiene el control sobre todas las cosas que nos suceden, sobre todas las cosas que podemos vivir o dejar de vivir. Y pues empecemos de lleno con el tema, porque es un tema algo extenso y trataremos de simplificarlo y de compactarlo. Bueno, para poder comprender esta frase, nada pasa sin el permiso de Dios, es muy importante conocer a profundidad a Dios. Claramente, si nuestra vida no lo hemos conocido, no hemos profundizado en las escrituras, porque ya demostramos en el programa anterior que la Biblia es la palabra de Dios, y también vamos a estar siguiendo, no nos vamos a estar saliendo de ahí, y dando también evidencia de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Pero Dios tiene atributos, características. Dios, a través de su palabra, nos demuestra su carácter. La palabra de Él es su mentalidad, es su corazón. Entonces, quien no lo conoce a profundidad, pues claro, no está consciente del poder que Dios tiene. Y esto precisamente es lo que vamos a demostrar para saber lo que es Dios, quién es Él, cómo es Él, qué quiere de nosotros, cuál es su plan para esta creación, cómo una persona establece la palabra de Dios, que puede ser salva o puede ser condenada, y muchas cosas de estas son las que establece la Biblia, y hay que comprenderlo muy bien para saber y estar muy conscientes de que no pasa nada sin el permiso de Dios. Malamente hay muchas personas que piensan que Dios ya perdió el control, o sea, de esta creación, y hay unos que pueden decir, bueno, Dios hizo la creación y la dejó al aire se va. Otros dicen, no, hizo la creación y hizo un experimento, y a ver hasta dónde llega, la dejó al azar. Otros pues comentan que pudo haber creado este mundo y lo dejó a su suerte, ¿verdad? Y otros, pues sin duda, pues no creen que hay un Dios detrás
detrás de todo esto. Entonces, vamos a ver unos versículos muy claros que son bien importantes. Y el primer programa comentamos que la Biblia tiene verdades absolutas, ¿verdad? Entonces, si es la palabra de Dios, Dios tuvo el poder para hacer la creación, pues dijimos que es una incongruencia pensar que no pudo dejar la instrucción para el ser humano. La Biblia, Dios se tardó 1600 años en dejarla. 1600 años, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, hay 1600 años aproximadamente para que Dios dejara su decreto y la instrucción para el ser humano. Y comentamos que la Biblia trae verdades absolutas. Entonces vamos a leer versículos para saber quién es Dios, cómo es Él, cuál es su carácter, qué quiere de nosotros y establecer una base para poder entrar a este tema con trascendental importancia. Es que nada pasa en este mundo sin el permiso de Dios. Si Satanás está haciendo ahorita y deshace en este mundo, porque dice la Biblia que arrebata todos los días muchísimas personas al infierno. Eso lo establece la palabra de Dios. Si está haciendo muchos disparates hoy en día Satanás, es por permiso de Dios. Si Dios no lo deja, Satanás no hace nada. Y debemos saber y entender el Dios en el que creemos, ¿verdad? Por eso aquí una vez hicimos un estudio pues que duró a lo mejor 4 o 5 meses para estudiar los atributos de Dios. Y es fenomenal estudiar eso, porque conoces realmente al Dios en el que crees, ¿verdad? Entonces, vamos a leer unos versículos, por favor. Madriana, me vas a ayudar a leerlos y los vamos a poner en la pantalla. Además, déjame acostumbrarme aquí con el sistema. Ahí es, ¿verdad? Muy bien. Primeramente vamos a leer el documento que es la base de este programa, que ya lo mandamos hace unos meses por Facebook, pero vamos a ver, este documento se mandó de manera general y lo que quiero es que en este programa lo vamos a detallar. Y por favor, lo vamos a poner en la pantalla grande para que todos lo lean y sigan a Mariana, por favor, con la lectura. Son tiempos de buscar a Dios y ponerse en paz con Él. Dios quita las distracciones de este mundo para que le busquemos mientras pueda ser hallado. Aún vendrán tiempos más difíciles y el propósito es que le busques. No es religión, sino una relación con Dios. Búscalo a través del estudio de su palabra, acompañada de obediencia, que es la mayor demostración de fe. ¿De qué sirve pasar por este mundo si en la eternidad tu alma se pierde? Cristo prometió regresar hace 2000 años. Todo indica que esta generación verá su regreso. Búscalo. Muy bien. Este documento es el que vamos a desglosar el programa de hoy. Sin duda, tenemos un Dios que en sus atributos y en la Biblia nos lo describe como omnipotente, omnisciente y omnipresente. Esto significa que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo conoce. Si por ejemplo tenemos un Dios, en la Biblia hay un versículo que nos dice, Dios conoce el número de cabellos que tiene cada persona, el número de cabellos. Hoy en día no han descubierto una máquina o no han inventado una máquina que cuente el número de cabellos de una persona, ¿verdad? Entonces, imagínense, conoce los nombres de cada ser humano, de los de toda la historia. En la Biblia dice que conoce todas las estrellas, que son incontables, a todas les llama por su nombre. Ahora, aparte de que conoce por su nombre a todas las personas, conoce lo que piensa cada una de ellas. Podemos dimensionar el Dios que estamos describiendo. Prácticamente estos atributos de omnipotente, omnisciente, omnipresente,
no cabe en la mente humana. Esto no cabe en la mente humana. Es posible, no es posible comprenderlo. Pero la Biblia nos describe un Dios de esta manera, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, es imposible que pensemos que no pasa nada en esta vida, en esta tierra, en este mundo, sin permiso de Dios. Dios tiene establecido un plan en la Biblia, que es desde principio a fin, y Él lo estableció, y ahí está documentado en el documento fidedigno de Dios para que le conozcamos. Ahí está su plan. Nada ha salido de su control, ¿verdad? La Biblia, ¿qué nos ayuda? A saber quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere de nosotros, de qué manera aplicará su justicia a la humanidad, de qué manera la aplicará a los incrédulos, de qué manera va a aplicar la justicia en sus hijos, ¿verdad? Y cuál es su plan para esta creación, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Vamos a presentarlo con algunos versículos, por favor, Mariana. Dios es el dueño de este mundo. El Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Malamente los poderosos, los que se creen dueños de este mundo, piensan que los dueños son ellos y quieren controlar la humanidad y quieren formar gobiernos donde pues nos controlen, pero palabra de Dios tan grande que tenemos y que nos revela que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sabíamos eso? La tierra, el dueño es Dios. Si está dejando hacer cosas y no hacer y lo que ustedes quieran, es por permiso de él. Siguiente versículo. Dios es el dueño de las almas. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. La Biblia establece que somos espíritu, alma y cuerpo. El alma es la eterna. Dios nos hizo eternos. Al morir el alma va, hay dos caminos, condenación o cielo, ¿verdad? De Dios es el dueño de las almas. Así como el alma del Hijo, así como el alma del Padre, Dios nos hizo eternos y Él es el dueño de las almas, ¿verdad? Tenemos que comprender eso, que bueno, si Dios establece su justicia y está establecida en su palabra y las almas es eternas, aquí hay una pregunta importante. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Verdad? Porque el alma no va a morir. El cuerpo va a la tumba, ahí queda. Pero el alma tiene un destino eterno. Su morada es eterna, ya sea en condenación o ya sea en la presencia de Dios. Muy bien. Estamos estableciendo por qué debemos estar seguros que no pasa nada sin el permiso de Dios, ¿verdad? Vean, tremendo lo que dice Isaías. Debemos creer en este Dios. Por favor, ahí te pongo el versículo en la pantalla. ¿Quién es Dios? Isaías 46, del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad los que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Cómo ven al Dios? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. A todos los profetas del Antiguo Testamento se les avisó, Dios les avisó lo que tenían que decirle al pueblo de Israel para que se arrepintieran. Y viene esto, y viene lo otro, y viene lo otro. Y ahora nos dejó también profecías escritas desde la antigüedad en el Nuevo Testamento
para que sepamos lo que es por venir. Hablamos el estudio pasado que tenemos la palabra profética más segura, establecida por este Dios, que anuncia lo por venir desde el principio, ¿verdad? Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Tremendo, ¿eh? Él hará todo lo que quiere. Y yo hablé, dice Dios, yo lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ese es el Dios en el que creemos, ¿verdad? Nada pasa sin el permiso de Dios, lo dudo mucho. Otro versículo que nos va a ayudar a entender este tema, por favor, Mariana. ¿Quién es Dios? Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Muy bien, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Tremendas palabras que no ocupan nada de explicación, hermanos. Solo que ahí están las palabras establecidas en la Biblia. Entonces, sería, después de todo lo que hemos visto ahorita, de sus atributos, de los versículos de quién es Dios, ¿verdad? Sería errar por desconocer las Escrituras, que Dios perdió el control sobre esta humanidad y que nada pasa sin el permiso de Dios. Ahora, ¿qué nos anuncia por venir? Porque Dios estableció en Mateo 24 muchas señales que precederían a su venida. Y está anunciando lo por venir. Malamente se ha dejado un poquito de lado el tema, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice Mateo 24. Dios anuncia lo por venir. Mateo 24, 6, 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Muy bien. Seguramente están pensando algo que cualquier persona que ha endiosado la tecnología y que precisamente en una generación donde se creían dioses porque por tanta tecnología y un virus nos tiene, a causa del virus estamos encerraditos en nuestras casas la mayor parte del tiempo. Dice, no, pues la tecnología ha hecho que nos enteremos de estas situaciones y por eso se creen que son más frecuentes, porque siempre ha habido terremotos. Aquí el versículo dice, habrá terremotos en diferentes lugares. Pues siempre las ha habido y la tecnología, nos enteramos por eso, porque la tecnología es más eficiente. Pero han errado otra vez, han errado por desconocer las Escrituras. La Biblia maneja las señales, y esto lo vemos en temas más adelante, lo vamos a ver más a detalle, porque la Biblia maneja las señales como dolores de la mujer encinta, como dolores en parto, cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Entonces, claro que hubo terremotos en la antigüedad, y claro que los va a seguir habiendo, y va a haber pestes. Aquí está, pestes, ¿qué es este virus? Una peste, ¿verdad? Pero esto se va a ir agudizando, ¿verdad? Porque se comporta como dolores de partos hasta que hay un alumbramiento. Y más adelante veremos qué es lo que significa el alumbramiento. Entonces, Dios nos está avisando, y en este caso son palabras de Cristo, nos está avisando que está por venir, ¿verdad?
En Mateo 24 hay muchas señales. Los discípulos le preguntaron, danos la señal de tu venida. Y Cristo empezó a decir señales políticas, señales militares, señales en la naturaleza, muchas señales empezó a hablar. Y lo mejor que le puede pasar a un cristiano es interpretar muy bien Mateo 24 para identificar los tiempos que estamos viviendo. Muy bien. Entonces, son tiempos de buscar a Dios y ponerse en paz con Él. Nos estamos yendo con el documento que leímos en un principio. Nos vamos a ir desglosando cada frase que pusimos ahí, ¿verdad? Son tiempos de buscar a Dios y ponerse en paz con Él. Por ejemplo, en el versículo anterior, porque las palabras a veces se pasan por alto, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no te turbéis, no te preocupes. O sea, la iglesia va a vivir estos principios de dolores. No te preocupes, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? Porque la iglesia necesita vivir los principios de dolores, porque si no, muchos se quedarían. Porque el siguiente evento que estamos esperando, en orden de importancia, porque hace 2000 años vino Jesucristo, y es un evento trascendental, pero el siguiente evento que espera la iglesia no es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, creemos en la segunda venida de Cristo, pero no es lo que está esperando la iglesia. La iglesia está esperando el arrebatamiento de la iglesia, donde Cristo viene a recoger a su iglesia. Pero dice Cristo, es necesario que pases principios de dolores. ¿Por qué? Porque es necesario que pases pestes. Porque es necesario que pases principios de dolores. Porque es necesario que vivas los terremotos. Para que mucha gente que se iba a quedar entre al arrebatamiento. Porque hay muchos tibios, hermanos. Y para eso estamos aquí. Para anunciarles. Métanse. Es necesario. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos no se han acercado a Dios porque están sufriendo? Por sufrimiento. Tú preguntas en cualquier iglesia, ¿y por qué viniste? Pues es que estaba pasando por un problema. Es necesario muchas veces, malamente, el sufrimiento para que volteemos a ver a Dios. Y por eso, antes de que venga Dios, antes de que venga Cristo por su iglesia, se tienen que vivir los principios de dolores. Y eso los va a vivir la iglesia. Por eso Cristo dice, es necesario que todo esto acontezca. Es más, si Cristo viene antes de los principios de dolores, no sería misericordioso. ¿Se fijan la importancia de conocer a Dios? Por misericordia, deja pasar a la iglesia estos tiempos difíciles. Y si no los aprovechamos, hermanos, es una calamidad. Es una calamidad que estemos encerrados en nuestras casas. Dios quite todas las distracciones que nos da el mundo para que no voltees a ver a Dios. Te está quitando todo para que le busques y busquemos cosas para distraernos, pero vernos irnos a su palabra, conocerlo, entenderlo, sabes cuál es su plan, cuál es su carácter, qué quiere de mí, porque la voluntad de Dios es que le conozcamos. Muy bien, entonces el siguiente tema son tiempos de buscar a Dios y ponerse en paz con Él. ¿Qué significa ponerse en paz con Él? Porque ahorita yo puedo decir, bueno, sí estamos entendiendo, sí estamos comprendiendo que hay que ponernos en paz con Dios. Y cada persona, les aseguro, que nos está escuchando, aquí en su mente, empieza a decir, bueno, pues, ¿de qué manera me voy a poner en paz con Él? Y les aseguro que cada quien piensa diferentes cosas. Y aquí vamos a dar una guía, en pocos versículos, de realidad qué es ponerse en paz con Él. Y esto necesita estar en claro para poder entrar a temas más fuertes, hermanos. Por eso les digo que estos programas llevan una secuencia. ¿Qué es ponerse en paz con Dios? ¿Verdad? Y esto es para los incrédulos y también para la iglesia, ¿verdad? Ahora, el siguiente programa va a ir muy enfocado a la iglesia. ¿Por qué? Porque como he mencionado en algunas veces y en algunas conferencias,
muchos cristianos piensan estar en paz con Dios y no lo están, por desconocimiento de la palabra. La palabra dice, por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, muchas personas, y es un porcentaje alto, piensa estar bien con Dios y no lo está. Entonces, pero este programa va más enfocado a que la gente se acerque a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ponerse en paz con Dios? Y vamos a leer algunos versículos. Primeramente, una señal de estar en paz con Dios es que te vuelves dócil. ¿Pero dócil a qué? ¿A Satanás? Hay mucha gente dócil a Satanás. Hay mucha gente dócil al mundo. Que te vuelvas dócil a su palabra. Su palabra dice, bienaventurados los mansos de corazón. ¿Mansos a qué? A su palabra, ¿verdad? Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque un creyente, una persona que realmente cree en Cristo, se vuelve dócil ante la palabra, ¿verdad? Ahora, se esfuerza por conocer y entender a Dios, ¿ok? Esa es otra señal de una persona que está en paz con Dios. Se esfuerza por conocer y entender a Dios. ¿En dónde? Pues en su palabra. Y hay muchos líderes espirituales de sana doctrina que te explican muy bien el conocer y entender a Dios, ¿verdad? Pero siempre filtrado por la palabra de Dios, ¿verdad? Y otra señal que es estar en paz con Dios es que para ti la palabra de Dios es autoridad. Dice la palabra, hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Pues que la Biblia dice que te sometas a toda autoridad. Sí, pero si esa autoridad no está sometida a la autoridad de la palabra de Dios, es necesario que obedezcas primero a Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra es autoridad. Puedes estar, si estás en rebeldía con Dios, no eres dócil con la palabra, no te estás esforzando por conocerle, y la Biblia no te es autoridad. Eso es estar en rebeldía con Dios. Por lo tanto, no estás en paz con Dios. Y por último, la obediencia a su palabra. O sea, una señal, hermanos, de que realmente la persona tiene un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe es que se esfuerza por obedecer su palabra. Ahí hay señales muy importantes, hermanos, muy importantes de estar en paz con Dios. Ahora vamos a ver unos de versículos que soportan esto que estamos hablando. Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Hebreos 5:9. Y habiendo vino a ser autor de eterna salvación. Cristo, por su obra redentora hace 2000 años, fue el Cordero perfecto que pagó por los pecados de todos nosotros. Sin esa obra, nadie podía haberse hecho salvo. Y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Ahora, no significa que por la obediencia en sí, aislada, te vuelvas salvo, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento obedecían la ley, ¿verdad? Es principalmente Cristo está diciendo aquí, y el autor de los Hebreos, que muchos piensan que es Pablo el apóstol, pero no está definido. Muchos libros sí tienen autores definidos, pero este libro hay dudas, ¿verdad? Dice, para todos los que le obedecen. ¿Qué es lo que voy a obedecer? Eso es importante. Porque si yo voy a obedecer mis tradiciones que vengo arrastrando de familias y generaciones, voy a obedecer mis costumbres de lo que me dicen que es Dios, voy a obedecer lo que alguien me diga de Dios, cualquier cosa, y yo lo que una película me diga de Dios, lo que una novela porque dicen ahí Dios te bendiga, ahí voy a agarrar las enseñanzas. Para todos los que lo obedecen, ¿obedecen a qué? Pues a su palabra, a su palabra.
Imagínense el peligro del alma de cada quien que es eterna, estar llenándote de información pensando que estás agradando a Dios y no. Entonces, para todos los que le obedecen, esto es una señal de que Dios ya hizo una obra en ti, que el Espíritu Santo vino a morar por ti y que realmente conoces tu situación delante de Dios, porque todos somos pecadores. Lo único que te puede llevar al cielo es Cristo y su obra redentora. Una señal de que tienes un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe es la obediencia a la palabra. La mayor señal de que crees en Cristo, que crees en Dios, la mayor señal no es que creen los milagros. Mira el milagro que hizo Dios, porque la Biblia habla que Satanás también hace milagros. Eso no es la forma de tener fe. La mayor demostración de fe en un cristiano es la obediencia a su palabra. Eso sí es demostrar. Yo puedo decirle a Mariana que la quiero mucho, pero todos los días la golpeo. Y al otro día te quiero mucho y al otro día la golpeo. Entonces, por decir que creo ya es suficiente. La Biblia dice, los demonios creen. También creen los demonios. Entonces, ¿cuál es la mayor demostración de fe? La obediencia a la palabra. Muy bien. Pasamos al siguiente versículo. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren, hermanos, como les dije, yo puedo hablar aquí, nos podemos hablar puras situaciones bonitas, Chihuahua. El asunto es hablar directo como la palabra lo dice. Esto es claro, es palabra de Dios. Estas son palabras del mismo Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por ahí muchas personas, Dios te bendiga y esto y lo otro y su vida pues demuestra que no está en obediencia. Y se crean un Dios a su imagen y semejanza. Yo me acomodo un Dios a mi manera y si digo Dios te bendiga y Dios me ha hablado, Dios me dijo. Pero aquí es muy claro, Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, 2 veces lo repite, como que hay gente muy que se da de muy santita, Señor, Señor. Ahora, esto en el original, ¿verdad? En el original dice, no cualquier bocón que me diga Señor, Señor. Ese es el original. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios? Nomás explíqueme esto. ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no conozco su palabra? Y me estoy guiando por lo que me dice. ¿Cómo? No es posible. Es una desubicación. Satanás quiere tenerte distraído de la Biblia. Por eso esos principios de dolores son bien importantes. Para que volteemos a ver. Pero ¿qué tal si el consejo que oyes es de una persona que no te está hablando palabra de Dios? ¡Qué calamidad! Porque ahorita hay mucha gente vulnerable, pensando, confundida, y le llega un consejo mal, que no es de la palabra de Dios, y ya, con eso tuvo para no hacer lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está establecida la voluntad del Padre? Aquí. Y hay muchos buenos líderes espirituales explicando aquí para clarificar lo que la Biblia dice. Por favor, las personas que apenas están aprendiendo o que apenas se van a acercar a Dios, lean Juan. Empiecen por el libro de Juan, ¿verdad? Porque necesitan una guía, ¿verdad? Entonces leemos el siguiente versículo, por favor. Colosenses 3, 5, 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren, hermanos, si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, si yo no me estoy esforzando, si para mí la Biblia
no es autoridad. No me vuelvo dócil. Estoy en rebelión con la Biblia, estoy en desobediencia. ¿Y qué dice? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es tremendo esto, hermanos, pero es una bendición dejarlo claro, ¿verdad? Si yo estoy en rebelión con Dios, estoy en desobediencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me aseguro que dentro del plan de Dios, si hay un arrebatamiento que está profetizado en la misma Biblia, yo me asegure de irme en el arrebatamiento? Porque los tiempos marcan que eso está cerca, y lo vamos a demostrar en los futuros programas, o no importa, si mueres en desobediencia, ¿qué va a pasar? Ok, muy bien, seguimos con el siguiente versículo, más claro ni el agua, hermano. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, eso es lo que hace el programa, ubicarnos. Porque muchas personas, el 90% de las personas dice creer en Dios y decir que lo ama. Pero aquí Cristo, a través del profeta Juan, está diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Yo no puedo andar en rebelión y diciendo que amo. Yo no puedo andar diciendo Señor, Señor y no ando en su voluntad. Muchos se pueden estar dando de topes ahorita, hermanos. Muchos se pueden estar dando de topes porque pensaban estar en paz con Dios y no lo están, ¿verdad? Y estos son versículos para gente que está alejadita de Dios, ¿verdad? Porque hay otras que de la misma iglesia que ya conocen todo esto que estamos presentando y tampoco están en paz con Dios. ¿Por qué? Porque han dejado entrar muchas cosas que piensan que están en la Biblia y no lo están. Y las están aplicando por desconocimiento de la palabra. Entonces, aquí a todos nos toca. A todos nos toca. Pero el siguiente programa va más ir enfocado a la iglesia, ¿verdad? Porque estos tiempos también son una situación especial para la iglesia, ¿verdad? Entonces seguimos con el siguiente versículo. Vamos a la siguiente frase, por favor. Búscalo a través del estudio de su palabra acompañada de obediencia, que es la mayor demostración de fe. Muy bien, ya explicamos esto de alguna manera y vámonos un poquito rapidito. Búscalo a través del estudio de su palabra, no hay de otra. Y ahorita vamos a ver por qué. Acompañada de obediencia, que es la mayor demostración de fe. No hay otra demostración de fe, más demostración de fe que la obediencia a su palabra. Ahora, hermanos, para tranquilizarlos un poco, porque no hay obediencia perfecta, ¿verdad? O sea, fallamos y por eso fue necesaria la obra de Cristo hace 2000 años. Es muy difícil obedecer cada mandato de Cristo, pero una señal importante es que te esfuerzas en gran manera por obedecer a Dios. Y ahí cada cristiano está en diferente nivel. ¿Sí me explico? Y eso va a ser muy tomado en cuenta. Entonces, la obediencia, puedes fallar, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, pues pides perdón a Dios directamente, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Y te hincas y en el nombre de Cristo oras al Padre y pides perdón por tus pecados. Y después tu actitud es como la enseñanza que le hizo a la mujer samaritana. Ok, te perdono, vete y no peques más, ¿verdad? Y te sigues esforzando. Esa es la actitud que un creyente tiene que tener. No hay obediencia perfecta, porque por ahí puede haber alguien, no, pues es imposible obedecer la palabra. Sí, pero también es muy posible que si la dejes de lado, entres a condenación, ¿verdad? Entonces, siguiente versículo, por favor. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, si
Si alguno le está hablando Dios en este momento, si alguien le está hablando, oye la voz de Dios, porque es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, déjalo entrar, ¿verdad? Ora en la noche en tu cuarto solo y dile a Cristo que deje entrar en tu vida y que venga una verdadera fe, un verdadero arrepentimiento, y esta obediencia que a lo mejor se te puede hacer muy difícil. Cristo te va a ayudar, Dios te va a ayudar. O sea, si es una obediencia difícil, pero caminando con Cristo se puede sobrellevar, ¿verdad? Entonces, otro versículo que es importante que conozcan es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre. Miren, aquí hay muchos, por favor, estamos hablando del tema ponerse en paz con Dios. Muchos que se quedan solo en creer. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí se quedaron. Pero el versículo completo es, mas los que le recibieron. ¿Has recibido a Cristo? ¿Lo has dejado entrar a su corazón? Yo quisiera que Mariana hiciera una oración rápida para todas esas personas que están oyendo y que realmente quieren estar seguros que les dio potestad, que son hechos hijos de Dios, porque este versículo nos comprueba que no todos somos hijos de Dios. Hay personas que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y a otros no. Entonces hay que recibirle, hay que dejarlo entrar. Dios está tocando la puerta, pero hay personas que se comportan rígidas con eso. Pero si Dios ya ablandó tu corazón en estos momentos, Mariana va a hacer una oración y proseguimos con el programa, por favor. Qué importante antes de hacer oración que tú reconozcas, porque a veces podemos pensar, ¿sabes qué? Es que Dios no me está buscando a mí o yo no estoy buscando de Dios, pero también que tú sepas que ese vacío que tú tienes, que es independiente de si tienes dinero, si no tienes dinero, esto es independiente de condición social, de en qué creo o en qué no creo. Ese vacío que tú tienes adentro de ti tiene forma y tiene la forma perfecta de Dios, porque Dios quiere habitar ahí. Entonces, ese vacío que tú puedes estar sintiendo en tu corazón realmente es la ausencia de Dios en tu vida. Y ponerse en paz con Dios, como decía Vicente, también es que a veces tú lo conoces, pero hay áreas de tu vida en donde no estás permitiendo que Dios entre, áreas en donde tú estás cómodo o cómoda y no dejas que Dios entre en esas áreas. Dios quiere nuestras vidas y quiere nuestras vidas completas y absolutas, y que lo dejes entrar en cada rincón de tu vida, aún en esos en los que tú dices, yo creo que estoy bien. El Salmo 139:23 dice, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi verdad y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces es importante que esta oración que tú la hagas también, si tú ya decidiste por Jesucristo en algún momento del pasado, que tú le digas, Señor, examíname, porque yo quiero saber si el camino por el que yo voy es un camino de vida o es un camino de muerte. Y hazme saber lo que hay en mi corazón para yo poder cambiar mi perspectiva y poder cambiar mi camino al camino que tú quieres que yo viva, para yo poder vivir en esa obediencia. Entonces, si tú has recibido antes a Jesucristo, es importante también que le permitas a Dios trabajar en tu corazón y que como el barro en las manos del alfarero sea moldeada tu vida. Y si no has recibido antes a Jesucristo y sientes ese vacío dentro de ti, entonces vamos a orar por ti. Si tú quieres conocer más de cómo Jesucristo puede cambiar tu vida, estamos ahí en nuestras redes sociales, podemos platicar contigo a través de ellas y podemos ayudarte. Pero es importante, como decía Vicente, ahorita vamos a hacer una pequeña oración, pero que tú en tu habitación a solas, porque así es como lo marca Jesucristo, no por una emoción, sino por una decisión. Estar en tu habitación a solas y decir, Señor, yo decido seguirte, yo decido que es mejor el camino que tú me ofreces que el camino que yo estoy llevando. Entonces, vamos a orar, pero importante que después lo hagas a solas en tu tiempo con Dios.
Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre nos escuchas. Gracias, bendito Señor, porque sabemos que ahí en el lugar en donde nos están escuchando eres tú, el que no solo somos instrumentos y nos estás ayudando, Señor bendito, a llevar lo que tu palabra dice a las demás personas, Señor bendito. Ponemos en tus manos cada semilla que se va a ser plantada para que tú des el fruto, bendito Padre Celestial. Ahora, bendito Señor, nos venimos a poner a cuentas contigo. Sabemos, Señor, que nuestro camino es un camino que nos lleva al camino de muerte, aunque no queramos verlo así. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos vivido alejados de ti, porque hemos pensado que la manera en la que hemos vivido es la mejor y es que sabemos más de lo que tú puedes, de lo que tú sabes, Señor, y no hemos querido entregarte todo a nuestras vidas. Sé tú con nosotros, Señor. Sabemos que Jesucristo está tocando en nuestro corazón y es ahora que queremos abrirte las puertas y queremos que tú vivas ahí, que tú tomes el control de nuestras vidas, Padre bendito, que Jesucristo sea, Señor, realmente esa luz que habita en nosotros y que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe y que el velo se nos sea quitado, Señor, para que podamos entender realmente lo que tu palabra dice. Te amamos, Señor, y queremos obedecerte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Proseguimos con los versículos. Dios quita todas las distracciones de este mundo para que le busquemos mientras pueda ser hallado. Díganme, yo quisiera aquí hacer una preguntita a Mariana. ¿De cuántas distracciones Dios ha quitado en estos tiempos que estamos viviendo, con esta pandemia? Nomás por nombrar algunas, ¿cuántas distracciones nos ha quitado? No, pues ha quitado demasiadas distracciones. Yo creo que hemos estado un poco más enfocadas. Yo a veces les decía que, bueno, Vicente, que me conoce de tantos años, sabe que odio manejar y odio estar en el tráfico. Se me hace a mí una pérdida de tiempo y ahora con este tiempo de la pandemia yo creo que soy agradecida con el Señor que el tiempo que se perdía en el tráfico puedo utilizarlo para orar y para estar en su palabra. Y que puedo retomar ministerios que se habían quedado un poquito de lado y yo creo que en ese agradecimiento estoy en esta cuarentena en lo personal con el Señor, de decir, pues por lo menos el tiempo que perdía en el tráfico que no me gusta, ahora lo enfoco en cosas que sí me gustan, ¿verdad? Y que es el seguir al Señor, pero pues distracciones nos ha quitado cientos y miles. Pues sí, miren, hermanos, teníamos fiestas, teníamos reuniones, eventos, íbamos al cine, teníamos eventos deportivos, los hombres, ¿cuántos? Si no era un evento un fin de semana era otro y el entre semana otros, todos los eventos deportivos se cancelaron, nuestros hobbies, el ir de compras, restaurantes, hacer deporte, y algunos hasta el trabajo. ¿Saben cuántas horas se nos van en eso? Hemos hecho una cuenta. ¿Cuántas horas nos gastamos en tanta distracción que Dios ha quitado para que le busquemos? ¿Ustedes creen que esto es por casualidad? Dios nos está sometiendo. Si no lo buscamos en estos tiempos, ya no lo vas a buscar. Dios te está dando el tiempo. Si tú esta pandemia la pasas y que un día nos digan, ya pueden salir libremente, y no aprovechaste este tiempo, va a ser una calamidad espiritual. Fíjate, verdaderamente una calamidad espiritual. Hace muchos años, yo creo que una persona que marcó nuestras vidas en general fue don Raúl Páez, y fue uno de los primeros sermones que escuché yo acerca de que Dios puede ser hallado en cierto tiempo y que va a haber un tiempo en el que Dios ya no va a escuchar. Muy importante este tema, que a veces nos confiamos en decir, ¿sabes qué? Es que Dios siempre va a estar ahí, pero no siempre Dios va a estar ahí. Eso es lo importante que debemos de entender. Muy bien. Hermanos, vamos a darle rapidito, porque ya andamos detrás del tiempo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Va a llegar el tiempo en que no va a haber oportunidad, hermanos. Ahora, cuando Proverbios 1:27, cuando viniere como una destrucción,
lo que teméis. Vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, porque esto está profetizado en la Biblia, y en este tiempo, cuando la iglesia se vaya, y vaya a haber angustia, hermanos, entonces me llamarán. Miren lo que dice Dios. O sea, ya un poquito tarde. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, porque hay un salmo que dice que le busquemos de madrugada. Que lo primero que hagas es buscar a Dios cuando amaneces. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Miren, con este versículo vamos a cerrar. Todavía tenemos un poquito de tiempo porque me dijo que había hasta las 7:15 más o menos. A ver, por favor, pregunta. La vez pasada me dijo que hasta las 7:15 más o menos. Es aquí lo que les digo, este versículo tan importante. Porque todo lo que hagamos va a ser filtrado por la palabra de Dios. Religión a la que pertenezcamos va a ser filtrada por la palabra de Dios. Cualquier denominación a la que pertenezcamos va a ser filtrada por la palabra de Dios. Eso es lo que va a mandar cuando estemos en presencia de Dios, dando cuentas, o las personas que fueron a condenación. La palabra es la que va a juzgar. Entonces, qué tan importante es estar sobre bases firmes. Vean lo que dice este versículo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí está lo que Cristo nos dejó. Esta es la palabra que Él ha dejado. Esta es la que va a juzgar. Si yo ando por otras cosas aprendiendo del Dios de la Biblia, estoy bien desubicado. Y hermanos, vamos a dejar este programa aquí, vamos a continuar el siguiente. Nos falta un poquito más del documento que leímos, pero ya me están diciendo que ya estamos en tiempo, ¿verdad? Pero preferible ir dejando muy claro las cosas y tener bases muy firmes. Dios los bendiga. Ya terminamos porque ya estamos sobre el tiempo, pero siguen cosas muy interesantes. Este programa lo vamos a tener que dividir en 2 partes. Gracias por acompañarnos. Y búsquenos, recuerden, en Familia Rusildi González en Facebook, www.ministerioelrelojdedios.com, para que puedan descargar los libros del ministerio, que se descargan gratuitamente. También pueden leerlos en línea. Y en Instagram también, Ministerio El Reloj de Dios, y estamos para servirles. Gracias, hermano.